Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Hoy tenemos una personalidad en el mundo de la abogacía y también de la abogacía del Estado entre nosotros para dar formación. Y bueno, pues tenemos a Carlos de la Mata, que viene, bueno, pues invitado en representación también de Javier del grupo Cremades Calvo Sotelo, que es un bufete de abogados de los más importantes que hay en España, incluso a nivel internacional. Creo que hay 4 o 5 a nivel internacional y uno de ellos es Cremades Calvo Sotelo. Con lo cual es un honor para nosotros tenerte en representación de este, muchas gracias. De este bufete, que además es el consejero del council, ¿no? El socio director del despacho, ¿no? Es socio general council de Cremades Calvo Sotelo. En la empresa ha sido secretario general de Tres Cantos, o sea, fíjate, de esta ciudad. Luego nos vas a explicar un poco, porque tenemos un proyecto muy bonito que es el pueblo de Madrid. Un proyecto apasionante de crear de un terreno yermo, crear una ciudad. Entonces se planificó para un tamaño parecido a Santander. O sea, que era una señora ciudad, pero sobre todo era empezar de cero. Con lo cual no solo tenías que resolver el problema importante de infraestructuras necesarias en cualquier ciudad, abastecimiento de aguas, transportes, comunicaciones, sino crear una cosa que es muy difícil, que es la convivencia, porque en las ciudades la convivencia es producto de la tradición, y ahí empezábamos de cero. Y bueno, algo se consiguió. Con un reto muy importante, y es hacer, yo creo que también una de las cosas más humanas, las ciudades, porque realmente muchas ciudades están hechas, sobre todo del mundo anglosajón, hechas para los coches, para los vehículos y no para las personas. Y a mí me gusta mucho Tres. La verdad es que yo cuando voy, de las cosas que me producen más satisfacción haber podido contribuir en el origen a eso, porque yo creo que ha quedado digna, por lo menos, ¿no? En cuanto a la poca industria que tiene, es industria muy limpia, de carácter más tecnológico que otra cosa, que de producción de bienes y servicios. El nivel de vivienda no es muy alto, la zona de parques está bien. Vamos, yo creo que está bien, eso nos lo tendría que decir más que yo, lo tendría que decir alguien que viva allí. Pero comparado con otras alternativas que había en la época, pues salió bien y fue una iniciativa del entonces Ministerio de la Vivienda. Qué maravilla cuando se hacían las cosas así. Bueno. Pero fíjate que hemos pasado hace poco y alguien que ajeno a España dijo, uy, qué ciudad más bonita. Entonces pasábamos, porque además está al lado también de la Autónoma, que es mi universidad. Y yo creo que no hay proyectos, no han habido después proyectos tan grandes, ¿no? No, que yo sepa, no. Ha habido desarrollos de áreas de planificación, Valdecarros, Valdebebas, Las Tablas, Monte Carmelo, estoy hablando de Madrid, claro. Pero no con ese concepto integral de crear una new town, una ciudad nueva. Y yo creo que aquello no tuvo mucho más desarrollo de esa actuación. Sí, a mí me parece que Carmen Quintanilla estuvo también por aquí hace unos días, y comentaba que efectivamente está todo hecho. O sea, que quiere decir, lo único que hay que hacer es mirar un poco hacia atrás y ver qué cosas buenas hicieron, ¿no? También. Pues yo desde luego me siento satisfecho de haber podido contribuir, visto lo visto, pero bueno, también las ciudades nuevas, los barrios que hemos hablado, son barrios espectaculares. Ha mejorado mucho la calidad de los barrios. Pues felicidades. También has sido vicesecretario general del Instituto Nacional de Industria, director general de Iberia, secretario general de Dorna, promociones del deporte. Yo soy muy deportista, aunque me ves así. Sabe mucho deportista. Esta fue una etapa de mi vida curiosa, porque cuando hablamos del deporte, normalmente nos focalizamos más al deporte espectáculo, a los partidos, etcétera, ¿no? Pero el deporte es de las actividades que tiene un trasfondo económico más profundo de las que yo he visto. Más profundo. Yo fui secretario de la Junta Directiva del Madrid antes de este puesto, y el Madrid en aquella época facturaba 17.000 millones de pesetas, que no todas las empresas de lo que entonces era el IBEX eran capaces de facturar eso.
Y estoy hablando solo de fútbol, pero si hablamos de Fórmula 1, hablamos de boxeo, hablamos de baloncesto, de NBA, de cualquiera, de golf, no digamos, ¿no? De ciclismo, que ahora estos días está el Tour. El deporte mueve una cantidad de dinero impresionante, pero impresionante. Ojalá eso sirva también para... Yo siempre digo, cuando nos reunimos en Atlético de Madrid y en Madrid, yo tengo 7.000 niños, o sea, a ver si de alguno tiene que ser algún Ronaldo o algún Messi, o sea, pensarlo, ¿no? Pero es verdad que llegas a estos grandes clubes y bueno, hay unos que sí, que no digo nombres, pero que sí que van a cantera, pero hay otros que hacen fichajes y demás. Yo creo que habría que fomentar un poco más la cantera. Bueno, yo creo que el Atleti y el Madrid y el Barcelona tienen canteras buenas. Otra cosa es que el fútbol también se ha globalizado. Y hoy en un equipo como cualquier equipo inglés o un equipo español, pues hay jugando 4 o 5 nacionalidades distintas y el peso específico de origen se ha perdido. En el Madrid debe haber 3 españoles, a lo mejor de 11, pero en un club inglés o en un club italiano pues estamos en lo mismo, a lo mejor hay 2 italianos y 3... Se han convertido en empresas y sí, seguramente en empresas. Y tendríamos que poner a un latino en cada tal porque nos ven muchos de todos los países del mundo, ¿no? Bueno, sería muy interesante también, bueno, pues que nos comentaras un poco en la abogacía, que bueno, es espectacular el currículum que tienes, y luego te preguntaré, ¿no? de qué te sientes más, pues más contento, ¿no? Y de algún proyecto concreto, ¿no? Dentro de lo que has hecho en este mundo, pero has sido socio director de la firma Coronel de Palma y también socio director del despacho Cloud H en Madrid y ahora pues socio general Counseling de Cremades, ¿no? Yo que estuvo fuera en esto y al final te rescató Javier, ¿no? para todo eso. Sí. Sí, la verdad es que los últimos años de mi vida son los que he dedicado más al mundo del bufete y he estado en 3 bufetes distintos. En Cremades he tenido 2 etapas. Una primera donde fui primero socio, luego socio director y luego socio vicepresidente. Me fui a dirigir un bufete extranjero y ahora he vuelto como General Counsel. Quiero aprovechar, hablabas antes de la dimensión de la firma, que si Javier Cremades, el presidente y creador de mi bufete, no está hoy aquí y estoy yo en su lugar, entre otras cosas se debe porque es presidente de la World Law Foundation, que es una asociación a nivel mundial del mundo de la abogacía, y están celebrando un congreso en Nueva York muy espectacular del mundo jurídico, que es correlativo a los que se han celebrado en Madrid en el año 19, luego en Barranquilla, ahora toca Nueva York, el próximo es República Dominicana y Javier es el presidente de esta asociación mundial. O sea sí, de hecho me mandó un poco la invitación, digo, y es increíble, la verdad es que es un despacho maravilloso, un despacho que conozco sobre todo el valor de las personas, hay gente muy joven y todos son encantados y cuando yo he entrado, algunos me reconocieron y dicen, no, yo colaboro contigo, yo no sé qué, la próxima vez quiero ir, no sé qué, es la gente joven maravillosa, pero igual que es gente que son los chavales jóvenes que son los que van a recuperar, la gente que es más senior pues mira, ese sí que es un caso de libro, ¿no?, de emprendimiento con éxito, porque Javier ha creado uno de los grandes bufetes nacionales y ya con una cierta dimensión internacional en muy poco tiempo. Es una firma que tiene 20 años de existencia o 22 años y ha tenido un crecimiento grande, constante, y yo creo que ya ha entrado en la plataforma donde es más fácil todavía el crecimiento, donde la propia marca ya genera el crecimiento, ¿no? Y entonces, si tuviéramos que poner un ejemplo de emprendimiento en el mundo jurídico, sin duda Javier tendría mucho más mérito que yo para estar en esta silla. Ahora sí, Carlos también es emprendedor, fue emprendedor también con varias empresas, aunque también habla mucho de su hijo, que es muy emprendedor, es de los que ha comentado de ser nómada, ¿no? Nómada digital. Cuéntanos un poco, porque yo también una de las cosas que le comentaba es, y en ese contexto, decir, bueno, ¿para qué sirve el derecho en el mundo? Y le preguntaba al hilo de esto, pues hay una, digamos,
yo creo que un hueco en donde nuestras familias, que siempre le buscamos el mejor futuro, podían a lo mejor conseguir los papeles, que es siendo tener la visa de emprendedor, de emprendimiento, ¿no? Es decir, no quitando un puesto de trabajo a un español, sino que él crear su propia empresa y poder incluso pues, poder sacar adelante, ¿no? A su familia. Entonces me habló de su hijo y lo que es el nomadismo, ¿no? Digital. Cuéntanos un poquito. Así se llama o así se conoce lo del nomadismo digital. El caso concreto de mi hijo, que es más emprendedor que yo, porque yo he estado más trabajando para empresas y para empresarios que haber sido yo mismo empresario, pero él trabajaba en una empresa de energía y un día decidió montar su propia empresa. Ha montado su empresa, lo ha pasado muy mal porque era una empresa de servicios y con la crisis del COVID, pues la verdad es que las empresas de servicios lo han pasado duro. Está remontando a base de constancia y a base de empeño, que luego hablaremos en la charla de lo importante que es esa virtud de la constancia, de no sentirte nunca que te arrojar la toalla. Y ahora ha tomado una decisión vital curiosa, que se ha venido a vivir no a España, pero sí a la península ibérica, y entonces gestiona su negocio que está a 12.000 o 15.000 kilómetros de distancia, y por tanto gestiona la herramienta fundamental que tiene para gestionar es un ordenador y un sistema de comunicaciones para hablar permanentemente con sus directivos o con sus clientes o con sus financieros, o la banca que le financia su actividad empresarial. Esto ahora se conoce un poco con la idea del nómada digital, es decir, del nómada en el sentido de que normalmente tiene diferenciados el lugar de creación de la empresa y donde está la sede social de donde se desarrolla el trabajo. Esto yo lo estoy contando de un español respecto a Sudamérica, pero podríamos hablarlo de un sueco que reside en Andalucía o un inglés que está en Javia y gestiona sus negocios y sus actividades. Es verdad que necesitas ser especialista, no es fácil. Ya sabéis que hay una máxima muy tradicional, que es que el ojo del amo engorda al caballo, y que el negocio hay que estar encima y no es fácil gestionar a tantísimos kilómetros de distancia y a través más de imagen que de contacto directo. Pero bueno, está con él. Entonces hay una ley española muy reciente, es de diciembre del año pasado, por tanto tiene escasos 6 meses de vida, que contempla esta posibilidad, porque el objetivo que persigue la ley, que es igual que hay otras en países extranjeros, no es muy distinta, es traer talento, porque el talento es condición, yo diría que necesaria, no suficiente, pero necesaria para poder crear actividad de la que sea y actividad empresarial. Y entonces se da facilidad a la gente que reúne unas determinadas características para que se instalen y trabajen aquí, aunque su negocio esté fuera. Se exigen una serie de condiciones y el premio que se da a esas personas que quieran subirse a ese tren es fundamentalmente 2. Uno, la residencia, para los que no la tengan, con lo que comporta la condición de residente en España en el sentido de acceso a la sanidad pública o acceso a la educación de un nivel europeo que a la gente le parece atractivo, y por otro lado, en su actividad puramente empresarial pues y personal tienen beneficios fiscales importantes, que eso hoy es la plataforma que tienen los estados para atraer talento. Es una figura interesante, no sé el recorrido que al final en términos estadísticos y cuando tengamos un poquito más de vida empresarial, de vigencia de esta norma, las estadísticas nos dirán si ha sido un éxito, pero es una idea atractiva. En ese sentido, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de nomadismo digital, estamos hablando de una serie de cosas que yo no sé si es el perfil de alguna de nuestras madres. Pues es posible de alguna, porque tenemos médicos, tenemos informáticos, tenemos de todo, pero efectivamente a lo mejor sobresale
¿Cuál es un poco, desde tu experiencia y sobre todo tu experiencia de asesoramiento a grandes empresarios como Javier, como otros, cuál es el perfil del emprendedor? ¿Qué características tiene que tener? Tú lo has vivido también en propia persona, ¿no? Y el derecho, es decir, una figura como la tuya, ¿qué puede aportar, ¿no?, a ese emprendimiento? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el perfil del emprendedor es una mezcla, es como si metiéramos ingredientes en una coctelera y agitáramos y saliera algo, ¿no? Luego lo desarrollamos más en la charla, pero yo creo que es una mezcla, primero, de vocación, segundo, de necesidad, muchas veces, tercero, de juventud. Es difícil ser emprendedor cuanto más mayor eres y es más fácil cuanto más joven eres. Yo la formación, ya lo diré antes, no la veo importante. Y luego no hay que olvidar una cosa que yo creo que está archidemostrada. Todas las macroempresas, todos los macroempresarios han sido microempresas, han nacido como microempresas. El señor Amancio Ortega, que probablemente es el caso de éxito mayor en la España moderna de emprendimiento y de empresarial, pues es un señor que empezó en un local pequeñito en Coruña, en una tarea de confección, y ha convertido eso pues en la empresa del retail más importante del mundo, o de las más importantes del mundo, con presencia en los 5 continentes, ¿no? Entonces, la empresa es una realidad muy diversa, pero siempre empieza en una célula muy pequeña, luego tendrá más recorrido o menos recorrido, pero siempre empieza en una célula muy pequeña. Y por tanto, todos los grandes empresarios y todas las grandes empresas empiezan en una cosa pequeña. Pero ser empresario requiere mucha vocación y requiere mucho esfuerzo y mucho tesón. Yo creo que es difícil levantarte, pasarte una noche en vela porque estás angustiado, porque tienes que pagar una nómina y los ingresos no llegan, o porque necesitas una refinanciación de un banco y no te hacen caso, porque un trabajador a lo mejor te ha hecho alguna trastada, cualquier cosa de esas que hay que vivirlas. Sí. Hay que vivirlas para saber lo que se siente. Yo recuerdo pasar una semana sin dormir porque tenía un empleado, mi primer empleado, mi primer sueldo, digo, ¿cómo le voy a pagar? Y me acuerdo no dormir durante toda esa semana. Fíjate, pues luego ya eso es ser empresario, como todas las cosas en la vida, te curtes, te vas curtiendo y la primera vez estás 7 días sin dormir, la segunda estás 6, y así la última pues capeas el temporal, pero ya con otra piel empresarial, ¿no? ¿De qué te sientes más orgulloso de toda tu trayectoria personal y, bueno, sobre todo profesional? Dices, bueno, esto es lo que qué maravilla, pues, el esfuerzo que me ha costado, pero que al final he conseguido. Pues, hombre, yo de lo que más satisfacción me produce cuando miro para atrás, pues es de haber sido útil a mi entorno. Cuando digo a mi entorno, puedo hablar de haber sido útil a un empresario, o de haber formado parte de equipos de trabajo al servicio de una empresa. Pero la empresa, también lo hablaremos antes, luego, es la creadora por esencia de riqueza, ¿eh? Entonces, cuando tú te dedicas a una empresa, seas un empresario, aunque trabajes en una empresa, estás creando riqueza y por tanto estás beneficiando. Es como si tiráramos una piedra en un estanque y tiene círculos concéntricos en él. Pues a lo mejor el círculo concéntrico más cercano es que tú realizas un trabajo para tu director general o para tu CEO de la empresa, pero el círculo se va ampliando y al final lo que tú haces tiene un reflejo en lo que beneficia a la sociedad. Sí, porque en cierta forma se crea una cultura de demonización un poco del empresario, figura del empresario. Sí, pues yo creo que es un error, porque lo más importante para un país es crear riqueza. Luego ya vendrá quien la destruya, pero para destruirla hay que crearla primero. ¿Y te has sentido en algún momento? Yo me acuerdo que
yo cuando empecé con la fundación, a mí además me llamó fracasado, ¿no? Es decir, de tenerlo todo a digamos, abandonarlo todo por una causa que me parecía más justa, ¿no? Pero la gente no entendía, ¿no? Pero sí es verdad que dentro de ese proceso de emprendimiento a veces tenemos pequeños fracasos. Yo no sé si tú puedes mentar a alguno y decir, oye, ¿cómo le di la vuelta? Y al final eso he conseguido pues, llegar a esto, ¿no? Todos los grandes empresarios, todos los grandes emprendedores, Bill Gates y demás, pero incluso hemos tenido aquí algún caso de alguna empresaria colombiana que un fracaso en el año 2008, cuando hubo una crisis, generó un cambio de diseño, de visión de su producto y ahora está lleno de éxito, ¿no? Efectivamente, yo creo que una condición del empresario, que hablábamos antes, es ese tesón, esa constancia. Y esa constancia no es una línea ascendente permanente, es más de diente de sierra. Hoy te van bien las cosas, mañana te van regular, pero tu alma empresarial tiene que permanecer estable. Esa sí que no puede. Las condiciones externas pueden ser mejores, peores, el éxito puede dar paso a un fracaso. Si muchos empresarios se hubieran quedado al primer revés, hubieran arrojado la toalla y hubieran dicho, pues no, yo mañana dejo de crear empresas y me dedico a trabajar por un salario en otro sitio, ¿no? Pues probablemente hubiéramos perdido no solo grandes empresarios, sino grandes proyectos empresariales, ¿no? Citabas tú el caso de Bill Gates. Yo, más que fracasos, porque, insisto, he sido más trabajador que empresario, pues lo que es evidente es que en mi época de actividad, pues unas veces me va mejor, otras peor, unas aspiraba a una cosa y no me ha salido, y me he llevado disgustos serios, pero la manera está inventada, no es más que tirar para adelante. Estés en el sector que estés y en todos los ámbitos, en la familia también. La última pregunta, estamos en un ambiente electoral y demás, ¿qué le dirías al nuevo presidente de gobierno, al nuevo o al antiguo presidente de gobierno, para que se fomentara el espíritu emprendedor, el espíritu empresarial? ¿Y qué cosas debería decir? 3 cositas. Pues yo, primero, que tienen que valorar más la función empresarial. Yo creo que el empresario está mal valorado. Hemos asistido, lamento hablar de casos concretos, pero hemos asistido a críticas a un empresario que ha hecho donaciones a hospitales. Pero mire usted, ¿cómo se puede concebir criticar a alguien que ayuda a los demás, en este caso a través del vehículo, de hacer donación de aparatos sofisticados y caros? ¿Por qué es importante el empresario? Porque el empresario es, insisto, el que crea la riqueza. Luego el político podrá establecer mayores impuestos o menores impuestos para tratar de equilibrar la riqueza y conseguir que la riqueza sirva también para ayudar a los que menos tienen. Pero eso es imposible si no hay empresarios. Y desde luego yo he trabajado en la administración hay gente muy cualificada, muy buena, pero no hay creadores, no se crea riqueza. La administración puede administrarla mejor o peor, pero no crea riqueza. Pueden ser estupendos profesionales. En España hay 12 millones de jubilados que perciben una pensión, pero no crean actividad. Entonces, yo creo que desde el poder público, primero se tiene que aplaudir sin reservas la función que se hace. Segundo, incentivarla. Es verdad que vamos por senda adecuada en el sentido de crear estímulos que normalmente tienen también una connotación última monetaria, sea un beneficio fiscal, sea una subvención, sea una beca para completar formación, etcétera. Pero eso, cuanto más, mejor. Mejor. Y yo creo que si de verdad los empresarios de cualquier signo se dan cuenta de que los políticos de cualquier signo se dan cuenta de que hay que crear, que cada uno en su límite, y vuelvo a la idea de que todas las macroempresas nacieron en micros, empezaron muy pequeñitas.
pues tendremos dignificada una función que es la que nos ayuda a todos. Muchas veces, y permíteme, porque en pandemia pasó esto, a veces la administración es un impedimento incluso para regularizar personas y demás, cuando es mastodóntica. Es el modelo anglosajón que dice menos administración, más eficacia. Yo no sé si se puede aplicar a España. Bueno, vamos a ver, ahí hay una concepción filosófica detrás, que es el tamaño que tiene que tener el Estado. Si el Estado debe tener mucho tamaño, por ejemplo, típico, los viejos regímenes comunistas donde solo existía el Estado, o por el contrario, el Estado debe tener muy poco participación en la vida de la sociedad y ser más las instituciones sociales las que creen la dinámica del día a día en el que vivimos. Yo personalmente creo más en lo segundo, y lo lamento decirlo porque soy abogado del Estado y por tanto debería tirar más para el Estado, pero creo que es bueno encontrar ese punto de equilibrio. Y en cualquier caso, y termino, sea el tamaño que tenga el Estado, lo importante es que sea ágil. O sea, lo que no podemos es perder una oportunidad de personas o de creadores o de empresas por burocracia. No la podemos perder, es un lujo que pagaremos caro. Nosotros hemos denunciado en pandemia y después que realmente la burocracia del Estado ha generado más pobreza, el doble de pobreza, fíjate. Pues no, yo no sé los datos, pero no, es fácil entenderlo, porque, insisto, si hay alguien animado a crear una empresa y todos son dificultades, pues o no le dan el DNI, o no le dan un permiso de residencia, etcétera, pues al final arrojará la toalla, o más que arrojar la toalla, al final no podrá salir a jugar ese partido porque no entra en las reglas de juego. Carlos, un mensaje para las madres que vas a ver en un minuto. Pues yo, en la medida que pueda contribuir, mi gran satisfacción de esta tarde en esta casa sería que alguna, al oírme, se animara a dar ese paso, con todas las cautelas. Y además siendo consciente de dónde te metes, porque ser empresario es complicado y yo creo que no hay que engañar a la gente, hay que decirle la verdad. Pero decirle la verdad y sacar la dificultad no está reñido con animar a dar ese paso, que no siempre es fácil. O sea que, de todas maneras, las madres, antes me parece que lo hablábamos, yo no sé si lo apuntabas tú mismo, primero, son las máximas empresarias porque gestionan la familia, ¿no? Y la familia es una célula social, pero no deja de tener connotaciones que en alguna medida se parecen a las empresas. Y desde luego ahí las madres hacen yo soy hijo de familia numerosa, tuve 10 hermanos, o sea que me he criado sabiendo lo que es la familia. He procurado transmitir los mismos principios que a mí me transmitieron, he procurado transmitirlos yo, y por tanto soy un gran admirador, un gran soporte de las madres. Adelante y por supuesto en lo que yo pueda ayudar estoy a vuestra disposición. Pues un gran aplauso a nosotros.